Hola, mi nombre es Yusi Lizeth Calderón Cárdenas y les voy a explicar sobre el organigrama de la unidad de riesgo. En el índice tenemos la gestión de riesgos, gerente de riesgo, modelo organizativo de la unidad de riesgos, composición de la estructura estratégica de la unidad de riesgos, flujo de información de gestión de riesgos. En los antecedentes podemos apreciar la evolución histórica del riesgo. Tenemos 3 sitios web. En resumen, la gerencia de riesgos pretende identificar los factores que impacten a favor o en contra, los objetivos del proyecto, los tiempos y costos del mismo. También cuantifica el impacto y la probabilidad de cada uno de ellos, generando una línea de base que permitirá crear un plan de acción para responder a esos riesgos cuando se presenten y controlar esa respuesta. La gestión de riesgos puede aplicarse a toda una organización en sus áreas y niveles, en cualquier momento, así en cuanto a sus funciones específicas, proyectos y actividades. Steve Jobs nos dice, si no gestionas tus riesgos, los riesgos te gestionarán a ti. En los videos recomendados tenemos 1 sobre gestión de riesgos, 2 Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y por último el ISO 31000 Gestión de Riesgos. Gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en lugar de reactiva. Relaciones entre principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión de riesgos. Tenemos como principios crear valor, es parte integral de los procesos de organización, es parte de la toma de decisiones, aborda explícitamente la incertidumbre, es sistemática, estructurada y oportuna, se basa en la mejor información disponible, está adaptado, toma en consideración a los factores humanos y culturales, es transparente e inclusiva, es dinámica, reiterativa y receptiva, facilita la mejora y realza la organización. El marco de referencia tenemos como es dinámica, reiterativa y receptiva, facilita la mejora y realza la organización. El marco de referencia tenemos comando y compromiso, diseño de marco de referencia, mejora continua, implementación de la gestión de riesgo, monitoreo y revisión del marco. La medición del riesgo. Existen diferentes formas para medir el riesgo de mercado de un activo o portafolio. Una forma de medirlo es a través de la función de distribución de probabilidad de las pérdidas y ganancias de los activos. Acá podemos ver algunos como la desviación estándar, el valor de riesgo, el riesgo de liquidez. La desviación estándar es una forma simple de medir el riesgo de un activo. Es a través de la volatilidad de sus retornos, ya que cuando un activo tiene una volatilidad, su resultado presenta una mayor incertidumbre. El valor en riesgo indica la máxima pérdida posible para el nivel de confianza de un periodo de tendencia dado. El riesgo de liquidez es la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas y no poder desarrollar el negocio en condiciones previstas. El gerente de riesgo se configura como la figura clave del organigrama empresarial por su conocimiento de la empresa y su capacidad para apoyar las decisiones estratégicas de la configura como la figura clave del organigrama empresarial por su conocimiento de la empresa y su capacidad para apoyar las decisiones estratégicas de la sociedad. El perfil del gerente de riesgos tenemos en conocimientos sobre proyectos estratégicos, economista, sobre estadísticas, finanzas, proceso de gestión de riesgos. En los valores está la responsabilidad, puntualidad, honestidad y disciplina. En las competencias tiene que tener destreza numérica, liderazgo, iniciativa propia, flexibilidad, habilidad de negociación. En dominio de herramientas tenemos que debe poseer conocimientos en inglés, alianzas estratégicas e informáticas como el PowerPoint, Excel, etc. ¿Qué hace la gerencia del riesgo, comité del riesgo y directorio para gestionar los riesgos? El directorio adopta medidas concretas y aptas para el adecuado cumplimiento del objeto de la empresa, que dirigen dentro de las cuales incluyen, sin limitarse a ello,
La gerencia identifica los riesgos del proyecto, analiza cualitativa y cuantitativamente, desarrolla las estrategias para mejorarlo y controla esas acciones durante el ciclo de vida del proyecto, con el fin de contribuir al máximo el éxito del mismo. El comité de riesgo diseña, establece y propone el directorio de las políticas para la administración de los riesgos, ya sea los riesgos de mercado, liquidez, crediticios y operacionales. Además, establece canales de comunicación efectivas para que las áreas involucradas identifiquen y reporten los riesgos asumidos. El jefe de la unidad de riesgos deberá tener apropiada formación académica y experiencia relevante. Es responsable de informar al Consejo de Administración, comité respectivos a las áreas de decisión correspondientes sobre riesgos, el grado de exposición al riesgo aceptado y la gestión de estos. Los criterios mencionados son la aplicación a los jefes de las unidades de riesgo especializadas. En caso de que no exista unidad centralizada, deberá tener un nivel gerencial. Acá podemos ver algunas de las funciones de la unidad de riesgos, como proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la gestión integral de riesgos, velar por una gestión integral de riesgos competente, promoviendo el alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos, guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocios y actividades de la gestión, establecer un lenguaje común de gestión de riesgos basados en definiciones de estas y demás reglamentos aplicables, estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la organización, así como los requerimientos regulatorios. Y por último tenemos informar la gerencia general al comité de riesgos los aspectos relevantes de la gestión de riesgos para una oportuna toma de decisiones. El modelo organizativo de la unidad de riesgos está conformado principalmente por la dirección general y una auditoría interna. También está en las áreas de negocio, en donde se encuentra el comité de negocio, área de análisis de control de riesgos, está el comité de riesgos, comité ejecutivo y el consejo. En el área del GAP está el comité del CAP, área de soporte, y tiene una estructura operativa y estratégica. La composición de la estructura estratégica de la unidad de riesgos. Pues tenemos el comité de riesgos que controla los riesgos generados por las distintas unidades de negocio, el consejo que sanciona la estrategia y las políticas de gestión de riesgo, el comité ejecutivo aprueba la estrategia de gestión de riesgos y lidera su ejecución, comité de negocio que garantiza la ejecución de la estrategia y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos, y el CAP que gestiona el riesgo estructural del balance de la entidad. La información de gestión de riesgos está conformado por la estructura estratégica que define la estrategia y las políticas de gestión de riesgos, además evalúa los resultados, y también la estructura operativa que ejecuta la estrategia e implanta las políticas de gestión de riesgos. La estructura estratégica comunica la estrategia y las políticas, la transmisión de la cultura organizativa de riesgos a la estructura operativa, y la estructura operativa comunica de los resultados de la ejecución de la gestión de riesgos a la estructura estratégica. Ejemplos de organigramas de unidad de riesgos, pues tenemos un organigrama de un secretario de gestión de riesgos que tiene una asesoría jurídica y una dirección de auditoría interna. También tenemos un área de coordinación general de planificación y gestión estratégica, y también otra área de coordinación general administrativa y financiera. Además tiene un subsecretario general de gestión de riesgos. El subsecretario tiene un subsecretario de gestión de riesgos sobre información y análisis, también sobre la reducción de riesgos, la preparación ante eventos adversos y la dirección de estrategias internacionales. Además también tiene un área de coordinación sobre la gestión de riesgos. Acá tenemos otro ejemplo sobre un organigrama estructural de la financiera Credinca, que tiene su directorio, su gerencia general, sus diferentes departamentos. Como conclusión tenemos que la gerencia de riesgos contempla un proceso sistemático
de identificar, analizar y responder a los riesgos seleccionados de un proyecto, con el fin de mitigar al máximo las posibles amenazas y riesgos y así propender por la aparición de oportunidades con el fin de cumplir al máximo posible el alcance del proyecto. La unidad de riesgos apoya y asiste a las demás unidades de la organización para la realización de una buena gestión de riesgos en sus áreas de responsabilidad y para ello debe ser independiente de las unidades operativas. En la bibliografía sugerida tenemos a Soler A y otros 1999, la gestión de riesgos financieros. También tenemos a norma ISO 31000 2009, gestión de riesgos y principios y guía. Melo L y Becerra O 2005, en su libro Medidas de riesgos, características y técnicas de medición, primera edición, Colombia. Y también por último tenemos la resolución SBS número 13278 2009. Gracias.